Baishapa. Peina, ya pibe guaysaña moñe peruyema con ñe san jeraba guaraní ñe Omajeva PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Herrera Itepe a Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM Grupi B. Yepibe guaysa veiro ipotá opa betea penguará petei ara neporamba yepeva katuta hape yahasa tesain boraihu uiapame hapi aguapipe. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Estamos iniciando nuestro programa de cada sábado de 6:30 a 7:30 Guaraní Ñaneñe, una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní que se difunde a través de Radio Libre 1200 AM. Como de costumbre estamos iniciando nuestro programa en compañía de Claudia Ainoue, quien es la responsable de poner al aire Guaraní Ñaneñe. Y les deseamos a todos una excelente jornada, un lindo día, con mucha salud para toda la gente, con felicidad si se puede y sobre todo con prosperidad. Esta es una fecha bastante importante porque son varios eventos que en el día de hoy se estarán desarrollando en torno a la lengua guaraní, a la cultura popular. Actividades las cuales le vamos a ir comentando en un momento más. Son las 6 de la mañana, 33 minutos. Poteñara bombo japipambo japi araboí. Hoy es el sábado 14 de julio de 2018. A los amigos, a las amigas que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo al teléfono 50 90 88. 50 90 88. También pueden escribirnos al WhatsApp de la radio al 0972 43 96 42 o escucharnos a través de internet en el sitio de Radio Libre 1200 AM, que es www.radiolibre.com.py. A esa huesa PM con Tembiapó, Omaje, Yepibe Huesa PM Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Rupibe, a Coaco Árape. Ñane mando amita mimba tuisabeba oye juega cueco arapoco indipe omaje vagina ya puipeco árabe a mi abuitepe teco tener ya hesacoa yepa mocoña de la pisape peteñiva peteñi caraí iñarando pajaba y catupriete iba a eva cue pojanojara Carlos Federico Avente oye escriba cueñanda puitewi. El pasado 12 de julio, el jueves pasado, en horas de la mañana, prácticamente bien temprano, falleció el doctor Carlos Federico Avente, un hombre destacadísimo en el ámbito de la promoción de la cultura popular de nuestro país, de la difusión, de la jerarquización de la cultura popular, muy especialmente de la lengua guaraní y del ámbito, digamos, musical, sobre todo en lo que se refiere a la guarania. Fue muy conocido de José Asunción Flores, conocido de, entre otros, don Félix de Guarania, de mucha gente que viviendo él en Buenos Aires llegó a contactar con él, tuvo algún tipo de vinculación, sobre todo en lo que hace al afecto, al amor, a la cultura popular, al Paraguay. Hay muy mitame Joma Curiñane Etawi, Ejeñoi Bacue Areguape, Isla Pucupe, Aupevi Ocacoao, oye, hoy Bacue Ojo Argentina Etame, Aupepe, Oí Curio Manome, Huitiyepe 103 años, Apeares Einape Mando Apete, Haya Yapoago Ape. Peina hoy más Pete Ñane Iru, Pete Ñane Noiva. Mamá y te supe, te copa, buen día. Y por a mí te andé. De cómo dejar a Miguel, va y se va. Upe, si te voy a dejar a venir, me llega, imaginas a Ibe te y te debe.
opa veña Nerendúa, Villa Aye, presidente Aye, Chaco Paraguayo, Tuisacuella de Lembo de Jara. Bate copa. Y con la tupaña de Yara, y Totama, Vive, Loco y Estea, y Miguel Tapende, a Rutepe, Anga tupaña de Yara, Ñandebe, Maletea, Pesai, y Catamoisha, Ara, Ñamba, por ella, Jauñan en Guaraní, a veinte de ella, claro, Pipa, si te va a tener de lengua y cultura guaraní, como iba a te veo, Joña en Guaraní, Coño de Tati, Shahaya de Beja, veinte tan muere. Hay guapa y te va esa papel y puta suani tengo a ni en el po. Apese tembo anda, ingo be pejawita swa, jajawita swa ana, dengori me aí be tembia po wasu be, ale mima, mi ñane dua ba mambo use hina bo jara Miguel Domínguez Árabe, como tenonde Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Mepo, Villa Ayes, este itrei Boejara, o Hecombo Eguri, a este itrei Tembiapo, Oyapo Curiabio, muy asenjan, no apeña niñe, Oyapo Boejara, Ati, Oyapo Umi, Ati, Oyapo Jape, Caso Ñamombe, Oyapo Jape, Pura Hey, Yeroki, Ñe, Potumia, este itrei, me arejeba, motenonde Yepe, Boejara Miguel. Apreciamos Boejara Yepi de Guaisa de Goricua hoy de Rogas y nada, yo baja y por ahí te van a reime por a mi ego, moñe pero llegué, ambo yo a pille y vete en po basura y a po ambo Boejara Miguel. Tengo tu paño de Yara, me se parece que es ambo arbe, ni por yo ni igual ni está yo ponando gamba y todo hasta épico, más si te falla aquí en esa feina. Las mombales te veía hay cuadro pi para esa pa deja man manemo y no va a tener pero un va a poner te guaraní eres a te cote lleva puta sociedad hay que tomar esa Paraguay de irero sapo kaijaro el guaraní hayan en baete Juan este itrei hoy cuál se ve bajo guaraní esa era se mombales te vea jao ande a veía huye aran de la necane hoy una seña guare jo guaraní o paro quiste aman ma angiru pueda en duagina o paite regional guabra veí que tenía año ambare tesu que fueran o aracoa Aguille Boejara, Aguille a Peteima y Timindero Guape, Opa Veña Ninu y Coa, estaba Villa Ayes, Teresa Sapona y tú pensamos que ahora bien Boejara Miguel. Aguille a tu país de Yara hasta Pedro Basá a Petein año ambare te a veí Petein tu paño de Yara veito me Petu Aguapul María Antonio te fuera coa se manduares Peina a Petein barete su que bueno. Aguille Boejara, Aguille. Pisa ñaño mongueta curimbo dejara Miguel Domínguez Arbe, ahí hina Ateneo Motenon dejara ta Villa Ayes, ahí bebo Catú, once llegué hina Petein ba embria siwi, a cointero esa coape, yepita sope, en bareteja urecoa, y cato hanguaisa, ella cuñeo moñe pero llegué jape. Pisa sape antes be ñanderecope, Yaguereco va ipona sabe ante ku na ipona mbaiwa anya te koe nyandere kope te ko te ai a kointe nyanya kana pu anje haja ha se vete non de ote je pemo nyande pu ara si mi sabe ante peate ko te nyamwengo via haja he ka je ikatu haisa ha ikatu habe pe borai hu habe apa he ko hangwa pipona de Haisa. Ahí iba Boejara Miguel en que te mandó a vete Oreinúneje, a Evagina Boejara María Antonia Rojas Aranda, Jaengo Isi Omano ahí pe 12 de julio, a Vivero Monmaje ahí supe Ore Yehisakwa, ahí Ore Remi Muyasi, allá va pe va Guasuete oye Juba Cuereje, Isi oye Jequio, a roipota super mana pi agua pi ha rome en super barete a super mana topitu punya karai romualda tamba oja po ka ihe ko e pugu kuebe a mi abu tepe o weru ku ya pe ari me bu kunyame a pe abe me bu kunyamba po a barete be ai guarani re kupape
en Bojara María Antonia Rojas Aranda, de Guaná, a Vicente Cocuje Ateneo, a Guidea ahí, Guaraní, Ñaneñe, en Vive, Ore Ñembeasí, Nendive, Tuiseito, Yehuba Cuereje. Ahí, a Vicia PM, ya Nemadu Akurina, Caraiguazú, Carlos Federico Avente, Yejequireje, Ahí, pues, pues, Javi, Ñamombeumí, ahí, Aracoa, ve. Araixaguá, allí, 14 de julio, o Hueco iba a Ari Geño iba a que Tapizaca Tupiri, era Mario García Ciani, a Jecobe Pucucuella, bebé, este Tereimba, yo ya po Ñanemba Estebareje, a Umiapuite Peñani, Guaraní, Javeí. Mario García Ciani, un destacado periodista, un trabajador cultural, que por muchos años desarrolló su actividad profesional en noticias, el diario, y luego, tiempo después, se trasladó hasta la ciudad de Itaquerí, en el Alto Paraná, donde ejerció por un buen tiempo la dirección de cultura de la municipalidad de ese municipio. Y en ese trajinar suyo tan ajetreado, tan intenso, llegó a desarrollar una cantidad impresionante de actividades de promoción cultural en la zona, formando grupos de jóvenes, niños y jóvenes, en el ámbito del arte, en la música, el canto, la danza, la poesía y la realización de los grandes festivales en la zona del Alto Paraná. Esa fama le valió que varios otros municipios del Alto Paraná, de Canindeyú y otros puntos del interior del país le pidiesen en su momento la colaboración, y él, en su gesto generoso, colaboró con todos. Tuvo la extraordinaria capacidad de, desde Itaquerí, llevar a muchos jóvenes al exterior, a varios países del mundo, y logró atraer a Itaquerí a una impresionante cantidad de delegaciones artísticas de Europa, de Norteamérica, de acá de nuestro alrededor, de Sudamérica, de África inclusive, y gracias a él inclusive, en el mes de febrero, la última semana de febrero, suele realizarse el Festival Nacional del Tereré, una reivindicación que él llevó adelante y que con la ayuda de otros consiguió que en la el Congreso Nacional y luego por ley, se establezca el último sábado del mes de febrero como el Día Nacional del Tereré. ¿Y por qué el último sábado de febrero? Porque ese día concluía el Festival Nacional del Tereré, y era un poco una asociación entre ese festival organizado por Mario García Ciani en Itaquerí, y este elemento tan tradicional de la cultura popular, de la cultura paraguaya, perdón, que es el tereré. Mario García Ciani también, con otros amigos recordados, algunos ya fallecidos, otros todavía presentes, creó el grupo Paraguañé, entre ellos con Vicky Gavilán, con Rosalo Adenis, con Gerardo Jiménez, con Sabino Jiménez Ortega, por citar solamente algunos, con los hermanos Guido, Dilda y Elsa Chay. Todos ellos formaron parte del grupo Paraguañé. Allí también Ramón Silva, Miguel Ángel Mesa, que tuvieron un protagonismo muy importante en la década del 80, inclusive 90, realizando festivales, inclusive con una especie de pequeño bar o cantina en la zona de la Quinta Avenida, el Rancho Capií, como se le llamaba, donde se ofrecían festivales con músicos paraguayos y sobre todo con gastronomía paraguaya, una cosa impensable en ese momento, pero que gracias al liderazgo de Mario García Ciani se llevó adelante. Entonces, con esto nosotros queremos dar inicio a nuestro programa de hoy, también informándoles que a las 7:30 de esta mañana, en el local del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en Julia Miranda, Cueto, 1721,
entre Itonono y Rey Tres Corrales se iniciará el congreso, el cuarto congreso de terminología guaraní, del cual vamos a hablar en el siguiente espacio. Avisarles a todos, repito, que esta mañana a las 7:30 dará inicio al congreso, se dará inicio al congreso, al cuarto congreso de terminología guaraní en nuestro local del Ateneo, aquí en Fernando de la Mora, al cual bautizamos Guaraní Roga. De esta manera, con esta recordación a esta leyenda viviente en su momento y ahora ya una leyenda eterna, don Carlos Federico Avente, y la recordación a este gran amigo, gran trabajador cultural, Mario García Ciani, vamos a iniciar nuestro programa precisamente rindiéndole a ambos este homenaje con esta hermosa composición, un himno a lo que es la condición humana, a lo que tendría que ser la condición humana que fue difundido, fue creado, y difundido gracias al doctor Carlos Federico Avente, Ñemitú, en el inicio de nuestro programa.